Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, amado Dios eterno, agradecidos estamos por la visitación de tu Espíritu en medio de tu iglesia. En esta mañana queremos suplicar que nos des una mente clara para poder considerar lo que tenemos por delante como enseñanza de tu palabra. Da a nuestros hermanos la capacidad para entender y recibir estas cosas y también aplicarlas en la predicación del Evangelio. Te pedimos estas misericordias. Capacita a tu siervo en Cristo. Amén. Muy bien. Actualmente estamos estudiando el tema de los pactos divinos, los pactos de Dios con el hombre o los hombres. Los tratos de Dios con los hombres se realizan sobre la base de dos pactos, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Ambos corren paralelamente a lo largo de la historia. El pacto de las obras fue establecido en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, con la promesa hecha por Dios. Y si usted entiende la naturaleza de lo que es un pacto, va a poder ver el concepto y la realidad de esto en Génesis capítulo 2. Dios hizo una promesa a Adán como cabeza representativa de la raza humana. Génesis 2, versículo 16 al 15, Génesis 3, versículos 22 y 24. En el Nuevo Testamento se trata a Adán como cabeza representativa de la raza humana, Romanos capítulo 5. El pacto de la gracia es un acuerdo entre Dios el Padre y Dios el Hijo, en el que Dios el Padre se comprometió a dar a su Hijo todas las cosas que el Padre le prometió, entre ellas la salvación y glorificación de su pueblo redimido, Salmo 2, Juan capítulo 6, versículo 39, 40, Juan 17, versículo 24, Hebreos capítulo 2. En algunos de estos pasajes ustedes van a ver que el Señor declara explícitamente que Él vino a hacer la voluntad del Padre, que Él vino a entregarse para salvar a aquellos que el Padre le dio. Él pide, a razón o sobre la base de esta realidad, Él pide que aquellos que el Padre le dio estén con Él en gloria. Juan capítulo 17. Además, Dios prometió a su Hijo, el Teánthropos, el Dios encarnado, las naciones, el cielo y la tierra y la gloria futura. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, Juan 17, versículo 24 al 26. ¿Qué es un pacto? Según las Escrituras, es una promesa certificada con un juramento. Certificada, confirmada por un juramento. Esto es lo que nos enseña Hebreos capítulo 6 y otros pasajes de las Escrituras, como ya veremos en Deuteronomio capítulo, creo que es el capítulo, 29 y 30. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana y la semana después de la conferencia. Muy bien. El pacto de la gracia no anula el pacto de las obras hecho con Adán entre Dios y Abraham, establecido con él como la cabeza representativa en el huerto del Edén y certificado en el monte Sinaí. Este pacto no es abolido en el Sinaí cuando Dios hizo un pacto con Israel, conocido como el pacto de Moisés, Éxodo capítulo 19, Éxodo 20 y de ahí en adelante otros capítulos que le siguen donde Dios habla de las cosas que tienen que ver con este pacto. Algunos piensan que este pacto en el Sinaí es una nueva revelación del pacto de la gracia. Esa era la tarea, investigar si era así o no. Ahora, pregunta, ¿fue el pacto dado a Israel mediante Moisés en el Sinaí
una nueva revelación del pacto de la gracia, como algunos dicen, algunos como presbiterianos y aún algunos bautistas reformados. Inició este pacto una nueva administración del pacto de la gracia. A primera vista parece que es así, pero en Levítico 18, versículo 5, y las declaraciones que encontramos en el Nuevo Testamento nos muestran que no es así. Levítico 18, versículo 5, refiriéndose al pacto que Dios hizo en el Sinaí, en Horeb, donde se dieron los 10 mandamientos, el decálogo. En Levítico 18, 5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Si tú haces esto, vivirás. Es bien sencillo, está bien claro. Si tú haces esto, vivirás. Adán, si tú no comes de este árbol prohibido, vivirás. Comiste de él, se le cerró la entrada al huerto del Edén. No puede comer de tal árbol. Pacto de la gracia. Haz esto y vivirás. Los presbiterianos y algunos bautistas reformados alegan que el pacto de Moisés es una nueva revelación del pacto de la gracia, de aquel pacto que Dios hizo con Adán, ahora en la nueva administración. Sin embargo, hombres como el teólogo John Owen, que no era un bautista, tomó otra postura. Y con él otros bautistas de pura cepa, bautista reformada, en aquel entonces bautistas, muchos de ellos particulares. Entre esos bautistas encontramos a Keach, encontramos después a Spurgeon, Charles Spurgeon. Ahora bien, el doctor Masters da varias razones por las que Owen, como otros bautistas de convicciones reformadas, rechazan la postura que el pacto de Sinaí es una nueva revelación del pacto de la gracia. Cito, el primer y principal problema con la idea de que el Sinaí fue un pacto de gracia radica en que el Nuevo Testamento identifica el pacto de Sinaí como un pacto de obras, como ya veremos. El primer y principal problema con la idea de que el Sinaí fue un pacto de gracia radica en que en el Nuevo Testamento tal pacto se identifica como un pacto de obras. No tenemos más que ir a Gálatas capítulo 3 y Hebreos capítulo 8 o el libro de Hebreos para descubrir un abismo insalvable entre el pacto de Moisés en el Sinaí y el pacto de gracia desarrollado de forma gradual en las promesas del Antiguo Testamento y plenamente revelado en el Nuevo Testamento con el nuevo pacto. Génesis capítulo 3, versículo 5, versículo 10 y versículo 11. Repito, Gálatas capítulo 3, versículo 5, Gálatas 3, versículo 5, versículo 10 y 11, Gálatas 3, 12, Hebreos 8. El pacto de Sinaí y el pacto de gracia se describen como pactos opuestos. El segundo problema que menciona el doctor Masters es todo el grupo de errores que la visión equivocada del Sinaí trae a las iglesias. En primer lugar, la idea de que el Sinaí fue un pacto de gracia radica en el que el Nuevo Testamento identifica el pacto de Sinaí como un pacto de obras, no un pacto de gracia. Segundo problema, es todo el grupo de errores que la visión equivocada de Sinaí trae a las iglesias del Nuevo Testamento. Aquí yo me voy a extender.
si convertimos el pacto de la ley en el Sinaí en una nueva revelación del pacto de gracia, tendremos que concluir que la iglesia del Nuevo Testamento es la continuación de la iglesia del Antiguo Testamento. Por esto, algunos de ustedes que leen los comentarios de algunos de los puritanos, Matthew Henry, etcétera, hablan de Israel antiguo como si fuera la antigua iglesia. Ahora, esto haría que ambas entidades sean casi idénticas y no lo son. Por esta razón yo soy bautista bíblico, reformado. Hay una diferencia, hay una distinción entre la comunidad de Israel, el pueblo de Dios, bajo la antigua teocracia, a lo que hoy es el pueblo de Dios. Antiguamente usted nacía en ese entorno y en esa comunidad. Usted era hijo de un judío, usted no tenía que creer ni arrepentirse. Simplemente con ser descendiente de un judío o de un israelita, para ser más preciso, era suficiente. Usted era parte del pueblo de Dios, Israel antiguo. En el Nuevo Testamento todo cambia. Hay cosas que siguen, hay cosas que no, y esta es una de ellas. En Mateo capítulo 3 tenemos al precursor del Señor Jesucristo. Él vino a preparar el camino para el Mesías que vendría. Si leemos este pasaje, nos vamos a dar cuenta de que Juan el Bautista le está diciendo a aquellos escribas y fariseos o aquellos judíos que venían a ser bautizados por él, que el ser hijos de Abraham no era suficiente para esta nueva manifestación del reino de Dios que se había acercado en la persona y obra del Señor Jesucristo. Él dice que estas personas tenían que, ¿qué? Arrepentirse. Él no iba a bautizar a nadie que no se arrepintiera. Esto está preparando esa transición de la comunidad del antiguo pacto, Sinaí, y la comunidad del nuevo pacto, el nuevo pacto establecido por Cristo. Dos diferentes cosas. Además, en Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19, tenemos el ejemplo del Señor maldiciendo la higuera, y la higuera no da más frutos. Esto representa ¿qué? Que esa antigua dispensación, ese antiguo pueblo de Dios ya no daría los frutos que ahora vendrían por la predicación del Evangelio en lo que constituye la iglesia de Cristo hoy. En tercer lugar, en Mateo capítulo 16, se habla de que el Señor Jesucristo futuro edificaría su iglesia. Pero ven acá, si ya la iglesia es una realidad, ¿por qué tú vas a decir yo edificaré? Sino yo continuaré edificando. Eso no es lo que el Señor Jesucristo dice. El Señor dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, búsquenlo en su Biblia. Mateo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca tú, como portavoz de la verdad del Señor Jesucristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, ahora ya no estamos tratando con sombras, estamos tratando con sustancia. Jesucristo ha venido. Él iba a morir y sobre la base de su muerte
y las promesas del Antiguo Testamento sobre la salvación se cumplirían en él. Y el producto de la aplicación de su salvación no sería en lo absoluto de personas salvas y no salvas en una entidad llamada iglesia. No. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí se está hablando de una nueva entidad que aunque hay un embrión que tiene cierta conexión con el Antiguo Testamento, ya que los discípulos como Pedro, etcétera, eran creyentes, parte de la antigua teocracia. Ahora ellos como creyentes y no como descendientes de Abraham entran por el arrepentimiento y por creer en el Mesías en una nueva entidad que se llama iglesia. ¿Cuándo nace ese niño? ¿Cuándo nace la iglesia? Hechos capítulo 2, Pentecostés. Esperen a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y seréis bautizados con el Espíritu. Y desde ahí, hermanos, todo aquel que cree en Cristo, en virtud de su relación con el Señor, es aquel que recibe el Espíritu, y aquel que recibe el Espíritu es incorporado en el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia que Él vino a edificar. Una entidad completamente diferente, constituida de personas regeneradas, de personas que han creído en Cristo por la fe y se han arrepentido de sus pecados. Juan, capítulo 1. Vamos a Juan, capítulo 1. Me voy a extender un poquito porque estas son cosas que pueden ser nuevas para algunos. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, la antigua teocracia, el pueblo de Dios de antaño. Es decir, el pueblo impío, porque no todo israelita es israelita. Hay tal cosa como un israelita nacional y un israelita espiritual, circuncidado en su corazón. ¿Ves la diferencia? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, este es el lenguaje de la fe, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Una nueva administración ha de establecerse, queridos hermanos, y se ha de establecer y va a ser algo totalmente nuevo, la iglesia de Cristo. Los creyentes que habían ya creído en Cristo, que son verdaderos israelitas espirituales, no se quedaron ambulantes, no fueron incorporados en aquella entidad que se llama la iglesia, de manera que la iglesia está constituida de judíos salvos con gentiles que vienen a la fe por Cristo. Esa es una nueva entidad. Ahora bien, porque algunos no reconocen que la comunidad de Israel, bajo el gobierno teocrático de antaño, es una entidad distinta a la iglesia, llegan a la conclusión equivocada que el bautismo cristiano es equivalente a la circuncisión. ¿Ustedes ven por qué los presbiterianos, reformados y congregacionalistas bautizan a los niños? Yo no soy bautista por ser bautista. Yo soy bautista por convicción y enseñanza. No, para mí no hay tal cosa que no importa la iglesia que vayas. No.
La iglesia tiene que enseñar la doctrina correcta. Yo puedo reunirme con un presbiteriano a adorar a Cristo porque entiendo que es un hombre regenerado, una mujer regenerada. Generalmente así es. Adoramos al mismo Señor. Pero para eso hay tal cosa como una iglesia presbiteriana y también hay tal cosa como una iglesia bautista. ¿Cuál es su diferencia? Ahí está. Nosotros entendemos que la iglesia es una nueva entidad de personas que son salvas por la sangre de Cristo, por la fe en Él, con arrepentimiento. Cuando usted no ve esa diferencia, usted va a llegar a conclusiones incorrectas. Llegan a la conclusión equivocada que el bautismo cristiano es el equivalente a la circuncisión. Es un problema cuando se trata de muchachas. Esta conclusión les lleva a admitir personas como los niños infantes como parte de la iglesia de Cristo sin que profesen fe o sin haberse arrepentido. ¿Y cómo es esto que los reciben y los bautizan? Porque esperan que las promesas hechas a Abraham se cumplan en estos chicos tarde o temprano. El problema es que hay hijos de presbiterianos o bautistas que mueren en tinieblas. Ahora miren cómo ellos llegan a estas posturas. Pasajes como Hechos capítulo 2, versículo 39 y 1 Corintios capítulo 7, versículo 13 y 14 se usan para apoyar o sostener tal postura. Estos pasajes no enseñan tal cosa. Hechos capítulo 2, versículo 39, vamos allí. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Ahí está, Piñero. Está bien si te quedas ahí, pero eso no es todo lo que dice el pasaje. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que andan lejos. Y la cláusula, la expresión importante, para todos, como el Señor nuestro Dios llame. Es para todos los que andan lejos. Es para vuestros hijos, es para todos los que andan lejos. Más adelante se entendería los gentiles. Pero no termina ahí. Para tantos, incluye a todos, como el Señor nuestro Dios llame. Tiene que haber un llamamiento. Este llamamiento aquí no es el llamado general externo, sino no hay conversión. Observen, aquellos que se bautizan según Hechos capítulo 2 son aquellos que recibieron la palabra. Y la palabra, según la predicación de Pedro, arrepentíos. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Aquellos que recibieron la palabra del Evangelio, que les llamaba al arrepentimiento y a la fe, fueron los bautizados y fueron los que se incorporaron en la iglesia de Jerusalén, esa nueva entidad. Y el Señor seguía añadiendo, capítulo 2, versículo 47, aquellos que iban siendo salvos, al número de ellos, es decir, a ese grupo local. En ese momento la única iglesia universal y local que existía era la iglesia en Jerusalén. No había otra. Aquí se está hablando de un llamamiento a la salvación. Romanos capítulo 8 es ese llamamiento de la gracia irresistible y eficaz de Dios que tú y yo no podemos bajo ninguna circunstancia frustrar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 30. Y los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, hubieron muchas personas que resistieron el llamado y
se frustró todo, no pudo seguir la cosa hacia adelante. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice, a los que llamó, eso también justificó. Eso es un llamado no general, externo, es un llamado interno del Espíritu Santo. Es un llamado eficaz de la gracia de Dios, irresistible. Esa gracia no te trae tú no queriendo, no. Esa gracia por el Evangelio y el Espíritu Santo obra en ti de tal manera que tú vienes porque tú quieres venir. Y vienes con un corazón arrepentido. Y vienes con un corazón que cree en Cristo. Es la gracia irresistible de Dios. ¿Por qué me identifico con las doctrinas de la gracia y calvinistas? No porque son doctrinas de Calvino. Esto se enseñó anterior. Se enseñó en la Biblia, lo enseñó Agustín, lo enseñaron otros hombres antes de venir Calvino. Lo enseñamos porque es bíblico. A los que predestinó, a esos también llamó eficazmente. Y a esos que llamó, el llamado fue tan eficaz que lo justificó. Pero venga acá, usted no es justificado sin la fe. Ustedes tienen ideas anteriores, pónganlas a un lado. Dejen que la Biblia sea el que les enseñe. Y va a ver lo que el texto dice, no va a ver lo que usted le va a meter al texto. A esos, ¿a quién? ¿A quién llamó? Pero ¿y cómo va a justificar a gente que resiste el llamado? Imposible. A esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Pero ven acá, todavía no han llegado al cielo. Glorificación es santificación consumada. Pero es santificación consumada lo último que viene. Es decir, la resurrección del cuerpo, el alma se integra al cuerpo, y en esa forma, lo que el hombre es como hombre, será completamente glorificado. No habrá vestigio de pecado en nosotros. Una forma de existencia como Dios quiso que hubiese sido en el huerto del Edén. A quienes se les permite comer del árbol de la vida, todo está conectado. Aquellos que de antes Él conoció, no que conoció que lo creerían en Él y se arrepintieron, no. Los conoció. Aquí en el lenguaje bíblico es un conocimiento especial con un propósito salvador y electivo. Según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1. Dice, y a los que predestinó, es decir, determinó salvar, a los que, no dice a lo que, no. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, estamos hablando de personas, a esos también justificó, y a los que justificó, los declaró, los perdonó y los declaró justos en la justicia de Cristo por la fe. A estos los glorificó. Y está tan seguro. Si tú eres una verdadera oveja de Cristo, tu salvación es segura. Tú no puedes resistir el decreto soberano de Dios. Imposible. Es tan seguro como aquel que juró. Hebreos capítulo 6. Que se toma por sentado. Los glorificó. En cierta forma, en principio, es una respuesta a la oración del Hijo en Juan capítulo 17. Padre, quiero que aquellos que tú me has dado, Dios no le dio cada persona, le dio a aquellos que Él iba a salvar, por quienes Él oró, por quienes Él se santificó, por quienes Él murió. Aquellos que tú me has dado, que tú cumplas el pacto que tú me prometiste, la promesa, el pacto de la gracia.
que estén conmigo para que vean mi gloria. Es imposible ver la gloria de Cristo sin nosotros mismos estar en un estado de completa glorificación. Lo sentimos mucho por mis amigos. Mire que yo tengo amigos presbiterianos. Me siento con ellos, como con ellos y adoro con ellos. Pero en esto, no. Usted ve que usted puede tener unas diferencias y perspectivas diferentes, ministeriales y también doctrinales, y todavía ser un amigo. Pero a veces algunas personas se aprovechan y toman esas diferencias y las miran y dicen, no, no es tu amigo, es tu enemigo. No, diferencias doctrinales y perspectivas doctrinales no hace a un verdadero cristiano piadoso enemigo de otro que tiene otras enseñanzas, especialmente los presbiterianos, con tanta buena enseñanza que ellos tienen, y nosotros compartimos de mucha de esa enseñanza. Pero ¿por qué nosotros nos detenemos a leer los libros a los niños? Y no tenemos tanto libro de los niños como muchos de ellos tienen, porque tratan a los niños como si fueran creyentes, esperando que muchos de ellos finalmente en algún momento lleguen a la fe. ¿Sobre qué se basan? Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y sabemos que hijos de personas que piensan así han muerto sin Cristo y sin esperanza. Llamar en Hechos 2:39 es un llamamiento a la salvación. Otro pasaje que se usa para incluir a los hijos como parte de la comunidad cristiana o iglesia es 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Vamos a ir. Estoy frustrado porque no voy a poder entrar en el material que quiero entrar, pero tengo que dar esto de trasfondo, si no se me van a perder. Ustedes tienen que saber por qué somos bautistas reformados. Esto no es simplemente que la iglesia aquí me gusta por su adoración, me gusta porque se predica, se toma en serio ciertas cosas. No, hay cosas más profundas. Y si usted no entiende esto, usted va a recibir la reforma de forma, no de fondo. Y eso es lo que ha pasado en diferentes círculos, hermanos cristianos nuestros que amamos. Han recibido la reforma de forma, pero no de sustancia. Y se han quedado cortos. Cuando viene otra cosa nueva, pues por ahí se van. Y cuidado con hacer imágenes en su mente. Mantenga eso abstracto, porque no todo caso es el mismo. Pero aquí nos dan, primera a los Corintios capítulo 7, 14. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer no es creyente, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Voy a repetir. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Mas ahora, ahí está el pastor Piñero, son santos. Esta es mi posición como presbiteriano. Eso, cuando uno empieza a hacer maniobras con la palabra de Dios, se va a contradecir y va a crear un problema que no debe crear. Por ejemplo, ¿por qué entonces no bautizan a los maridos que no son creyentes? Y son también llamados aquí santos, en virtud de la relación que tienen con su mujer. El texto no está hablando de eso. Porque el marido que no es creyente es santificado. ¿Es salvo? ¿Será salvo? ¿Cuántos maridos de mujeres cristianas no han muerto sin Cristo?
Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serán inmundos, pero ahora son santos. Voy a explicar esto. A ver, tengo 2 o 3 minutos para hacerlo. Santos aquí tiene la connotación original de esa palabra. Son apartados para privilegios especiales, privilegios que otros no tienen. Por ejemplo, un marido tiene incrédulo, tiene una mujer que es creyente. ¿Qué sucede ahí? Este marido tiene un privilegio que otro marido incrédulo no tiene. No tiene el testimonio constante de esa mujer piadosa. No cuenta con las oraciones de esa mujer piadosa. La influencia de esa mujer, aún sobre su marido incrédulo, va a tener, y si sabe que una mujer sabe cómo hacerlo, las mujeres saben algunas cosas, la influencia que esa mujer va a ejercer sobre su marido va a ser obvia. ¿Hace esto al marido un creyente? No. Y lo mismo, una mujer que no es creyente es santificada, es apartada para tener un beneficio que los impíos o los incrédulos no tienen. Tienen un esposo que la ama como Cristo ama a la iglesia. Él es, si se comporta como debe de comportarse, lo que un marido debe ser. Y eso para una mujer aún incrédula, que no se ha pervertido o entregado a la maldad, porque hay tal cosa. Eso va a ser una influencia sobre ella. Yo no comparto las enseñanzas de mi marido, pero ¿sabe qué? Mi marido es un hombre fiel. Yo lo puedo dejar solito y ¿sabe qué? Es fiel. Mira cómo me trata, mira qué considerado es. Cuando se le prende el indio, me pide perdón. No solamente me compra flores, sino que también da frutos de arrepentimiento. ¿Qué está viendo esa mujer? Está viendo el evangelio aplicado y en acción. Ese privilegio no lo tiene una mujer que vive con otro, una mujer incrédula que vive con un incrédulo. Lo mismo con los hijos. Es más, todavía los beneficios son mayores, porque los padres, como padres, tienen mayor influencia sobre la mente y el corazón de los hijos. Desde pequeña edad, si usted está comprometido a enseñar a sus hijos cómo tiene que hacerlo, van a tener una influencia que generalmente Dios usa para llamarlos a Cristo. Muchos son los niños que han venido a Cristo por medio del testimonio, la enseñanza y las oraciones de sus padres, por medio del ejemplo de sus padres. Un ejemplo piadoso de padres que no solamente hablan, sino que también hacen la voluntad de Cristo. Los hijos son santificados. Estos muchachos tienen unos privilegios inmensos, ellos ni se imaginan. Esta clase de enseñanza, esta clase de cuidado, los aparta de muchos males. Los guarda de perderse desde temprana edad. Si es que los padres están haciendo lo que tienen que hacer. Entiendo que a veces los padres hacen lo que tienen que hacer, pero estos son hijos de Adán. Y les sale el hombre adámico. Los hijos de los pastores o las hijas son incrédulos. No se olviden de esto hasta que no crean y den testimonio. Y hay veces que la iglesia espera cosas que no debería esperar. Ahora, si se trata de la ley de Dios, tiene que esperarlo porque son criaturas hechas a la imagen de Dios. Es decir, tú no puedes robar y salirte con la tuya porque tú eres hijo del pastor.
Tú no te puedes entregar a cosas que tú no debes estar viendo, porque simplemente eres hijo del pastor. No solamente porque eres hijo del pastor, sino porque eres una criatura creada a la imagen de Dios. Que no puedes robar, que no puedes mentir, que no puedes dar falso testimonio. Y otra cosa, mientras tú estás bajo el techo de mi casa, yo y mi casa vamos a adorar a Dios según la palabra de Dios. Abraham tomó esa posición. Y no fue, ay, que son mayores de edad y tienen 18 y esto y lo otro. Esos son padres que ya han fallado, están fracasados y no tienen autoridad. Entonces ahora los hijos pueden hacer lo que les da la gana y ahora tienen que venir a justificar. ¿Saben cómo lo justifican? Ese pastor Piñero es muy estricto. Esa iglesia, ¿sabe lo que hace? Critica demasiado. Juzga, no juzguéis. Hijos nuestros hablando como si fueran unos paganos. Y los padres de alcahuetes. Ay, es que la iglesia es muy dura y siempre se está fijando en los hijos y las atenciones y los comportamientos, aquello y lo otro. No, lo que pasa es que has reducido las normas bíblicas. Los 10 mandamientos no son una opción para nuestros hijos mientras vivan bajo nuestro techo. Es una ley. ¿Y quién te dio a ti la autoridad para hacer así? Dios. Y no me la quita el gobierno. Así tenga que ir a la cárcel. Y en la cárcel seré un testimonio a mi hijo. Oye, tú no te saliste con la tuya. Estoy pagando esto aquí de convicción. Y eso es una lanza, es una flecha a la conciencia de ese hijo. No importa lo que diga el gobierno. ¿Qué es el bautista reformado? Esto es lo que estamos hablando. Lo otro es forma sin sustancia. No. El tener ciertos privilegios religiosos que nos han de ayudar y puede en última instancia llegar a ser lo que Dios use para la salvación de nuestros hijos, y debemos sembrar la semilla con esperanza. Primera a los Corintios capítulo 3. Primera a los Corintios, ahora no me acuerdo si es Primera a los Corintios, pero en Corintios, después les daré el texto. Bueno, hermanos, volvemos a este asunto, el pacto de la gracia. Es un pacto distinto al pacto de Sinaí. Y ya entraremos a profundidad en este asunto y yo estoy impaciente por llegar a ello. Vamos a orar. Padre, agradecemos la enseñanza de tu palabra. Permite que tu pueblo pueda hacer distinción, da discernimiento para que podamos aplicar tu ley correctamente. Ayúdanos a entender esos pactos mediante los cuales tú tratas con los hombres. El pacto de las obras, que realmente nos dirige a Cristo, pues nos dice que no podemos ser salvos en última instancia por las obras. Y el pacto de la gracia que nos dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os daré descanso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por ese pacto de gracia. En Cristo Jesús. Amén.